Muchas gracias, Presidenta. Hay tres proyectos de ley a mi juicio que son relevantes para los efectos de avanzar en todo lo que es el proceso de transparencia, información, modernización y clara diferenciación entre lo que es la decisión política y el uso de los recursos, todo lo cual ha motivado a una serie de hechos conocidos por la opinión pública, por los señores senadores, que han acaparado la atención pública durante todo el año. Esos tres proyectos, en su esencia, son el primero de ellos el que establece la declaración de patrimonio de intereses de todas las autoridades, que además establece el fideicomiso ciego para aquellas autoridades que tienen particularmente intereses en acciones u otros documentos que podrían generar un conflicto mayor y por lo tanto se les pide que hagan entrega a un tercero que en forma absolutamente autónoma, independiente y con todos los resguardos del caso pueda administrar esos dineros. Me estoy refiriendo a cargos de distintas, no solo a senadores y diputados, sino estoy hablando del presidente de la República, de los alcaldes, etcétera, etcétera. Y además la enajenación de activos. Por primera vez en nuestro país se establece la enajenación de activos. O sea, determinados casos en que una persona tiene que vender tiene que vender los derechos que tienen sociedades que tengan operaciones con el Estado. Un segundo proyecto, el que dice relación con el financiamiento de la política. No solo de las campañas, sino que también de la política en general y el funcionamiento de los partidos. Ese proyecto de ley se está tramitando en el Parlamento y entiendo que este viernes se vencen las indicaciones. Y hay un tercer proyecto que es que es el CERVEL. Yo diría que esos son los proyectos esenciales, porque nosotros tendemos a hablar de que hay 15, 20, 25 proyectos, que es un poco lo mismo que decir nada. Yo diría que los tres proyectos claves son patrimonio, intereses, el proyecto de financiamiento de la política, en lo que dice relación a las campañas y el funcionamiento regular de los partidos políticos, financiamiento público, de qué manera es el privado, etcétera, etcétera, y obviamente el CERVEL. Y este proyecto del CERVEL es un cambio radical de lo que es el CERVEL actual. Y yo creo que eso deberíamos tener todos conciencia y sobre todo la opinión pública. El CERVEL actual, más allá de toda la buena voluntad, disposición y honorabilidad que tienen sus integrantes, no cuenta ni con la plata, ni los instrumentos, ni las facultades para cumplir adecuadamente su labor. Y lo que estamos haciendo aquí es creando una institución de carácter autónoma dentro de la Constitución que es nombrado a propuesta del presidente de la República o presidenta de la República y que requiere la aprobación de sus integrantes de 2/3 de sus miembros, que es el mismo porcentaje que hay para elegir a un ministro de la Corte Suprema o elegir al fiscal nacional o elegir, por ejemplo, a los miembros del Consejo de la Transparencia. Ahora, el porcentaje alto es alto y en esto yo quiero valorar el esfuerzo que hizo la Comisión de Constitución de llegar a un acuerdo. Porque hay quienes creían que legítimamente el porcentaje, el quórum debería ser inferior. Y por lo tanto creo que ese acuerdo nos permite contar con una institucionalidad sólida. Y yo lo que quisiera es que pudiéramos votar el proyecto, aprobarlo, porque tenemos que tramitar la ley orgánica. Hablaba el otro día yo con el senador Alamán, que está aquí, me decía él, imagínense lo que podría significar que nosotros llegáramos a la próxima elección sin un CERVEL que estuviera funcionando con su ley autónoma nueva. Y quiero decirle que los tiempos están bien ajustados para eso. Por lo tanto, señora Presidenta, yo siento que este proyecto deberíamos aprobarlo a la brevedad, porque esta es la reforma constitucional. Después tenemos que ver el cambio a la ley orgánica del CERVEL. Y ese cambio a la ley orgánica del CERVEL implica definir, entre otras cosas, cómo y cuándo se eligen nada menos que los directores regionales del CERVEL. Hoy día es una facultad exclusiva que tiene el director ejecutivo, el director nacional del CERVEL. Pero la pregunta mía, que es otra cosa distinta al Consejo General, el Consejo Directivo. Pero la pregunta es ¿quién los va a nombrar? ¿Cómo los va a nombrar? ¿Cuáles son? ¿Va a ser por alta dirección pública? Porque va a ser también una autoridad que va a tener mucho poder. Luego, ¿cuáles van a ser los requisitos para poder postular al CERVEL? Vamos a tener requisitos exigentes. Hoy día los requisitos son exigentes, pero vamos a agregar algún otro requisito. Son materias que no pueden quedar en el aire, hay que definirlas bien y preferimos, en aras del acuerdo, no incluirlas en la Constitución, sino que dejarla en la ley orgánica. Y también el término de la dedicación exclusiva. Hay un debate ahí, yo no tengo una posición formada, pero es necesario que los miembros del Consejo Directivo
tengan dedicación exclusiva o no, eso habrá que resolverlo definitivamente en la ley y por eso votamos a favor.